A veces, no es fácil acompañar a alguien que amas cuando está pasando algo difícil, porque quieres estar cerca, pero tampoco quieres que tu presencia se sienta forzada por lástima, o como una obligación, o como si hubiera sido solamente porque ahora está enfermo. Y entonces, empiezas a buscar cualquier pretexto, una llamada, una visita rápida, llevarle algo, pasar a saludar. Cualquier cosa que te permita seguir estando ahí sin hacer sentir incómodo a la otra persona. Hace tiempo, alguien me contó una historia que no he podido olvidar. La historia de una mesa. Esta historia empieza con una mujer que nunca se casó. Vivía sola. No sé cómo era su vida completa, pero algo me imagino. Sus rutinas, su forma de tomar café, sus horarios, sus cosas acomodadas a su manera. Una mujer en su casa, con una vida que ya existía antes de la enfermedad. Y digo esto porque a veces, cuando alguien enferma, dejamos de verla como persona. En su lugar, empezamos a ver el diagnóstico, la cita médica, el tratamiento, el miedo. Pero ella estaba ahí mucho antes de todo eso. Y un día llegó la noticia que nadie se esperaba. Cáncer de mama. Una palabra así cambia el aire de una familia. No solo cambia a quien la recibe, también cambia a los que están alrededor. Cada uno se queda un momento solo con lo que eso significa, pensando qué hacer, qué decir, cómo entrar a esa casa ahora que sabes lo que sabes. Su hermano también estaba ahí, en ese lugar donde el amor quiere acercarse, pero no encuentra cómo. No sé exactamente qué pasó por su cabeza en esos días, pero sí entiendo algo de ese momento. Él quería estar cerca de su hermana, quería verla, quería seguir entrando a esa casa, pero no quería que cada visita se sintiera pesada. No quería que ella pensara, vino porque le doy lástima, o vino porque cree que esto ya se está acabando. A veces, uno solo quiere acompañar, pero no sabe cómo hacerlo sin lastimar más. Y aquí hay algo importante. Él no era carpintero, no era alguien que se dedicara a hacer muebles, y aún así, un día encontró una excusa. Dijo que tenía un cliente. Dijo que alguien le había encargado un comedor, una mesa con sillas, y necesitaba ir seguido a casa de su hermana para trabajar con calma, tomar medidas, revisar el espacio, avanzar poco a poco. Pero no había ningún cliente, no había ningún encargo. La mesa era real, la mentira también. Pero detrás de esa mentira había algo más verdadero. Un hermano que necesitaba una razón para volver al día siguiente. No sé de dónde sacó la idea. Tal vez fue lo primero que se le ocurrió. Tal vez necesitaba algo que tomara tiempo. Algo que no se resolviera en una sola visita. Algo que le diera muchas razones para regresar. Y eligió una mesa con varias sillas para una casa donde vivía una sola persona. Nunca le pregunté a nadie para quién eran todas esas sillas, pero me quedé pensando en eso. No tengo idea de qué hablaban durante esas tardes. Quizás de cosas muy simples, del clima, de algún familiar, de algo que había pasado ese día. O quizás a veces no hablaban mucho. Tal vez solo se escuchaban las herramientas, la madera moviéndose, el ruido de alguien trabajando en una casa que antes estaba más callada. Y ella estaba ahí. No sabemos si sentada cerca de él. No sabemos si mirando desde otra parte. No sabemos si simplemente escuchando. Pero él seguía llegando, día tras día,
La mesa avanzaba despacio, y quizás tenía que avanzar despacio, porque él no era carpintero, porque estaba aprendiendo mientras lo hacía, porque tal vez, en el fondo, terminar demasiado rápido significaba perder la razón para volver. Me pregunto si ella lo notó. Una mujer que conocía a su hermano de toda la vida, que de repente lo veía llegar con madera y herramientas, construyendo algo que nunca había construido, para un cliente que nadie conoció. Quizás lo supo desde el principio. Quizás entendió lo que él estaba haciendo y decidió no decir nada. Quizás prefirió seguirle el juego, porque a veces el amor también hace eso. Darte cuenta de la excusa y no romperla. No lo sé, pero durante un tiempo, esa mesa les dio algo. Una razón, una rutina, una forma de estar juntos sin tener que explicar demasiado. El tiempo pasó, la enfermedad siguió su curso y él siguió llegando. No sé cuánto duró todo aquello. Solo sé que la mesa se terminó y poco después ella tuvo que partir debido a la enfermedad. Un hombre que no era carpintero construyó una mesa para poder ver a su hermana. Ella se fue. La mesa y las sillas se quedaron. Y mientras más pienso en esta historia, me doy cuenta que la mesa fue el instrumento de algo más grande. Creo que se trata de algo que nos pasa a muchos. Hay momentos en los que no sabemos qué decir, no sabemos cómo ayudar, ni siquiera sabemos cómo acompañar. Y entonces hacemos lo único que podemos. Nos quedamos, a veces con una llamada, a veces con una visita rápida, a veces llevando algo, a veces pasando a saludar, aunque no sepamos bien qué decir, y a veces con una mesa que nadie encargó. Pienso en esas sillas. Las construyó para una casa donde vivía una sola persona. Quizás solo estaba siguiendo su propia mentira, o quizás, sin decirlo, se imaginaba muchas tardes ahí, sentado con ella. La persona que me contó esta historia es quien conserva esa mesa ahora. Todavía la tiene, con sus sillas, y cada cierto tiempo la vuelve a restaurar. Quizás porque no es un mueble cualquiera. Quizás porque recuerda que hubo alguien que no supo qué decir, pero encontró una forma de quedarse.